Latinoamérica está de fiesta, gracias al triunfo de Gustavo Petro como nuevo y flamante presidente del país cafetalero, seguido por supuesto por su vicepresidenta, la primera vicepresidenta mujer y además de origen afroamericano, que justamente ocupa la vicepresidencia Nobel de este país hermano y vecino, Colombia. Estamos de fiesta y también lo festeja el querido presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dando sus palabras de reflexión y de felicidad, así como una clase histórica de lo que venía pasando en Colombia durante tantos años. Se celebra pues el rompimiento de un maleficio que había durado pues durante más de 30 años, al igual que muchos de nuestros países en Latinoamérica, donde hemos venido sufriendo los embates de una ideología conservadora, medieval, colonialista, e incluso muchos o pocas familias de élite que pretendían pues mantener el dominio colonial aún en esta época del siglo XX, ¿no? Y bueno, entonces vamos a escuchar a celebrar junto a Andrés Manuel López Obrador y escucharemos sus palabras, no sin antes reflexionar sobre este histórico triunfo en Colombia que por supuesto bastante abultado, casi 11 millones de votantes a favor de Gustavo Petro y Francia Márquez, con más del 50%, .57, a estas alturas ya debe ser un poco más. Básicamente es una diferencia del 4% aproximadamente con su rival, el señor Rodolfo Hernández, ¿no? Que no llegó más del 47% con 10 millones de votantes. Se vale decir que bastante la concurrencia de colombianos a las urnas, más de 21 millones de votantes, algo muy interesante que ver, a diferencia por ejemplo en Perú, que votaron aproximadamente 16, 17 millones de personas, alrededor del mundo incluso no se llegó a esta cantidad, ¿no? Definitivamente es interesante la participación ciudadana. Y las palabras de Gustavo Petro: hoy día es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria, para Dios y para el pueblo y su historia, hoy es el día de las calles y las plazas. Bueno, es la alegría, la emoción que embarga al pueblo colombiano, en especial a su recién electo presidente Gustavo Petro, ¿no? Se rompió el maleficio. Escuchemos las palabras del querido AMLO. Buenos días, secretarias, secretarios. Y yo le quiero preguntar, Adriana Estela Flores de Imer Noticias, en primer lugar acerca de este triunfo electoral de Gustavo Petro allá en Colombia y ante pues las elecciones también que vienen en Brasil. Yo le quiero preguntar, presidente, con este escenario que se está viendo en América Latina, en primer lugar, ¿qué posibilidades ve usted de que sí se pueda formar este bloque regional que usted ha planteado desde el año pasado? También preguntarle cómo cambia esta situación o este escenario la relación de México con Estados Unidos, sobre todo considerando lo que pasó recientemente en la Cumbre de las Américas, y cómo queda también China dentro de toda esta ecuación que se está viendo aquí con esta reconfiguración de fuerzas aquí en el continente, presidente. Bueno, pues yo estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, es decir, en América Latina y en el Caribe. Debemos de recordar que hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países de América Latina y del Caribe. Hubo así como un esplendor de gobiernos progresistas en América Latina. Por distintas circunstancias se fue apagando
ese movimiento, esa corriente, ese ambiente, se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo. Cuando llegamos nosotros, eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes. Y el de ayer fue histórico. Así lo expresé en un texto, a ver si lo pones, que nos va a ayudar a entender lo que fue el triunfo de Gustavo Petro ayer en Colombia. ¿Piensa ir para allá? Ayer le hablé ¿Qué le expresó para a Gustavo? felicitarlo. Ayer le hablé para felicitarlo y puse en mi Face y en el Twitter este texto. El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país, esto a finales del siglo XIX, que el conservadurismo estaba en su apogeo, cuando todavía Panamá pertenecía a Colombia. Decía Vargas Vila, un gran escritor, los dictadores de Colombia, hablaba de uno en especial, que le llamaban la Pantera Blanca, mojaba en agua bendita su puñal antes de matar. Esta es una historia de esta época. Es el personaje de la novela de Gabo. Era real. Aureliano Buendía era un militar liberal, Uribe y Uribe, y es el prototipo que utiliza Gabo para describir al personaje Aureliano Buendía, de esa época. Se independiza Panamá. Esto tiene que ver con el canal, con otros intereses. En 1948, ese mismo proceder, esa misma mentalidad conservadora, causó el asesinato del gran líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, este abogado que era un gran líder, un gran orador. A ver si encontramos un fragmento de un discurso de Gaitán. Yo soy Colombia. Un gran dirigente liberal.
que enfrenta a los conservadores y saliendo de su despacho lo asesinan. Y el pueblo enardecido por el crimen de su líder destruye todos los edificios públicos de Bogotá. Le llaman el Bogotazo. Y hubo miles de muertos. Fue una revolución popular espontánea y cruel, porque perdieron la vida muchos. Gabriel García Márquez escribió, ¿cómo se llama su libro de memoria? Vivir para contarlo. Ahí él describe que su amigo Wilfrido Mathieu le fue a avisar del asesinato de Gaitán y su amigo le expresó: se jodió este país. Y a partir de entonces se desata una represión y surgen movimientos guerrilleros y toda la historia última de violencia y también de malos gobiernos. Por eso puse al final: el triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades. Es muy importante. Es un triunfo histórico. Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al presidente Biden. Son cosas distintas. Cuando la elección del presidente Biden no había todavía resultados. Estaba un recuento de votos y cuando ya la felicité ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual, Duque, y otros presidentes. Y la verdad, estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. Pusieron el ejemplo. Pusieron el ejemplo. Yo voy a poner aquí una cumbia, porque vallenato no, una cumbia, ¿no tienes por ahí? Ahí está Margarita, la reina de la cumbia, que es Colombia mexicana, pero también están la Sonora Dinamita, la que más se escucha, la que más se conoce en el mundo es la Pollera Colorada. ¿Se puede? La ponemos, ¿no?
¿Se puede? Tenemos tiempo, todavía, Y así es como el líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador, empieza pues el festejo, este festejo en nombre del pueblo de Colombia, con su música, con su alegría, ¿no? Así se consolida el líder de Latinoamérica, un verdadero líder que significa AMLO, Andrés Manuel López Obrador como presidente mexicano, como él bien narra, con la siendo él prácticamente el pionero de estos líderes democráticos con dimensión social, ¿no? Y consolida así pues su liderazgo en Latinoamérica. Vamos a interrumpir un poquito la musiquita. Y especialmente tras la cumbre, esta cumbre de las Américas, ¿no? Donde Estados Unidos convocó solamente a sus colonias, a sus amigotes, ¿no? Y sin embargo, 20 de estos países latinoamericanos, los más fuertes, como Argentina, como el mismo México, se expresaron fuertemente, obviamente en defensa de los países excluidos de esta cumbre de amigos de Estados Unidos, ¿no? Aquellos que incluso prácticamente adulaban la doctrina Monroe. Sin embargo, ¿no? Esa de América para los americanos, ¿verdad? Sin embargo, hubieron dos sucesos importantes, ¿no? Uno, la expresión de los países más fuertes en cuanto a libertad y también potencia para poder manifestarse, como el caso de México y Argentina, por ejemplo, que expresaron muy fuertemente su desacuerdo con la forma en que se había excluido a países de Centroamérica, en especial Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no? Haciendo constancia de que en la ONU había una votación masiva para que se deje atrás el bloqueo. Y sin embargo, Estados Unidos continúa con su política de exclusión y expansión de prácticamente una especie de mentalidad imperial, ¿no? Ya retrógrada. Pero no solamente es esta expresión de los 20 países, sino también hubieron 10 países, como dijo también AMLO, que no dijeron nada sobre la exclusión, pero es que sin embargo, debido a su debilidad política, debilidad de repente en el marco económico, ¿no? A esa dependencia de la amistad con Estados Unidos, no podían expresarse muy fuertemente. Sin embargo, pronunciaron algo muy importante que antes no se decía, antes era un tabú. Y es importante rescatarlo, que es la palabra multilateralismo, y eso se escuchó en varios líderes de Latinoamérica, tanto de tendencia izquierda como de conservadores, que mencionaron la importancia del multilateralismo en esta nueva época, diríamos pues una especie de nuevo orden en el mundo, en el que ya no no todo está subyugado a un solo líder unilateral, hegemónico, imperialista, sino que se respeta la capacidad de los países de negociar, de poder hacer relaciones culturales, sociales con diferentes países del mundo, hablando en cierta forma del globalismo que ya existe, pero también de la soberanía y del respeto mutuo, ¿no? Cosa que antes no se había visto, y estamos justamente en esa época. Es la que también hace poco también mencionó el presidente ruso Vladimir Putin en uno de sus discursos en una cumbre. Y bueno, para terminar, el liderazgo de AMLO redefine de alguna forma la política exterior de nuestros países, pues para garantizar este mutuo respeto a nuestra soberanía y nuestra propia resolución de nuestros conflictos internos, ¿no? Es algo que es una nueva forma de afrontar la política exterior en este marco de multilateralismo que ha sido resaltado en esa cumbre de las Américas, a pesar de la debilidad de algunos países de no poder confrontar necesariamente con la gran potencia norteamericana, ¿no? Al margen de las anecdóticas interpretaciones de la doctrina Monroe como América para los americanos, ¿no? Que visto en un contexto diferente, lingüístico, podría también interpretarse al revés de lo que normalmente es la doctrina Monroe, porque finalmente, aunque sea mal llamado el nombre América, América es también América Central, América del Sur, y todos somos americanos y deberíamos ser comprendidos dentro de esa palabra o de esa frase, América para los americanos. En este caso,
que sea también para nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro programa. Así que nos vamos con el festejo de AMLO, el festejo con la cumbia colombiana. Con su pollera colorada, por eso les doy dinero, véngase pa' acá. Vamos a despedirnos, la revolución de las conciencias internacionales. Mi nombre es Luis Canes, 20 de junio del 2022, día de fiesta. No sin antes recordar que también estamos pendientes en la lucha por la libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión, que la bandera, por supuesto, el gran héroe de nuestra época, Julian Assange. Pedimos la libertad de Julian Assange, que se respeten los derechos humanos, que no queden en el ridículo más ridículo de estos países que ya perdieron la autonomía, y demos paso a la verdadera libertad humanista, liberarnos de estos tapujos y sobre todo de un impulso más a la honestidad y a la verdad. Un abrazo.